qué belleza. ¿Cómo les va, amigos? Miren estos hexágonos divinos. Tenemos muchos hexágonos. Tenemos varios para combinar. Pero bueno, estos que tienen esta florcita tan linda, tan delicada, yo los puse así. Obviamente los pueden ir uniendo este, para algo más grande o los pueden unir así en forma, en una tira, para el borde de un saco, para un almohadón, para mantas, pero para un suéter. Miren qué belleza, porque es una flor que tiene relieve, pero no es tan grande. O sea que, bueno, son las que a mí me gustan. Cuando hay una prenda, a mí me gusta que tenga la flor más o menos pequeña o medianita. Pero bueno, la verdad vale la pena para un montón de proyectos, así que vamos a arrancar. También lo pueden tejer con hilo de algodón finito, entonces les va a quedar un hexágono más pequeño. Pueden tejerlo con un algodón más grueso y también podría ser un poquito más grande. Esta lana, está tejida en lana y estamos usando por estos tiempos. Estoy media copada con este grosor medio. Y yo lo combiné con 3 colores. Es como, son veteaditas estas. Es como una arena con verde que lo usé para el borde final. Algún tipo de verde que tengan para que simule el tema de las hojitas y algún color específico que ustedes quieran para la flor. De todas maneras, como estos trabajos tienen bastante relieve, lo pueden hacer de un solo color y también quedaría precioso. Por ejemplo, todo negro, todo blanco, todo natural. Quedaría muy bonito. Bueno, o el color que a ustedes se les ocurra. Yo tiro acá colores, pero la verdad, el color que ustedes quieran. Agujita número 4 puede ser 3,5 también para el grosor de este hilado. Bueno, vamos a empezar por la florcita. Es una rosa. Hemos hecho varios tipos de estas rositas que vienen en relieve, pero bueno, los puntos se toman de son diferentes puntos. Ya tenemos rositas así también hechas en el canal. Ustedes eligen, pueden poner otra rosa y hacen este mismo hexágono. Pero bueno, esta me encantó porque es súper, súper delicada. Bien, son 6 pétalos. Entonces, vamos a empezar con un anillo mágico para este centro. Y en este centro, no les mencioné, yo voy a hacer esta que es como un rosaté, como siempre digo, un rosaté. Bueno, me encanta, es un color muy, muy suave. Es un rosa pastel muy, muy suavecito. Bien, volvemos al anillito. Vamos a hacer puntos bajos en este anillo. Un anillo mágico, nudo deslizado. Y voy a tejer, primero levanto una cadenita y tejo un punto bajo. Aquí vamos a hacer una serie de arcos que es donde van a entrar luego estos petalitos, esta primera hilera. Pero ¿qué tiene de distinta esta flor? Que vamos a hacer esos arcos y los vamos a separar con punto bajo. Por lo general se hace con vareta. Entonces, punto bajo, 2 cadenitas y punto bajo. Hice mi primer arquito, miren, pequeñín. De estos tenemos que hacer 6. Entonces, vuelvo a tejer 2 cadenitas, otro punto bajo. Tengo 2 arcos, 2 cadenitas, otro punto bajo. Así hasta obtener los 6 arcos. Me quedo tejiendo. Hasta aquí tengo 5 arcos, 3, 4, 5. Voy a hacer el último. Y a este voy a unir con un punto deslizado en el primer punto bajo. Son muy, muy chiquititos. Cierro un poco este anillo, todavía no lo voy a cerrar del todo, después voy a ajustar un poco más. Porque ahora vamos a hacer estos pétalos y como el punto es muy peticito, es bajito, entonces mejor si no la cerramos del todo, después la vamos a cerrar bien, la vamos a ajustar bien. Entonces, desde aquí que tengo el punto deslizado voy a saltar directamente al arco. Esta colita del nudo déjenla que quede libre porque luego hay que ajustar para cerrar el centro. Pero primero vamos a hacer los pétalos.
Entro dentro del primer arco con un punto bajo. Voy a tejer dentro de este arco 3 varetas. Es un arco muy pequeño y son unos cuantos puntos que tenemos que cargar aquí, pero así es la flor y la verdad queda divina. Punto bajo, 3 varetas y nuevamente punto bajo para que me permita que este pétalo baje y tome esa formita redondita. De aquí voy a saltar al próximo arco y tejo un punto bajo, las 3 varetas, ven que lo voy a hacer de vuelta, 1, 2, 3 varetas y un punto bajo. Así vamos a ir rellenando hasta obtener los 6 pétalos. ¿Ven cómo va quedando? Bueno, me quedo tejiendo a rellenar cada uno de estos arquitos. Miren, así rellené los 6 pétalos. Ahora voy a tirar esta colita porque ahora sí voy a ir ajustando hasta cerrar bien cerrado el centro. ¿Ven? Ahí. Luego recuerden siempre, y lo vuelvo a repetir, lo repito siempre, enhebran la agujita y hacen un nudito. Hagan nudito cuando hacen un nudo deslizado o nudo mágico, porque esto luego tiende, con la fuerza de tantos puntos, tiende a abrirse un poquito. No se va a destejer, pero sí se va a abrir el centro. Bien, ahora comienza el relieve, pero primero tenemos que hacer una serie de arcos para que contengan la segunda hilera de pétalos. Entonces, vamos a hacer así. Cadenita al aire, acá cerré con un punto deslizado. Ahí, no lo hice todavía. Cerré con el punto bajo, acá, este último pétalo. Voy a ir al primer punto bajo del otro y ahí sí cierro con un punto deslizado. Ahora sí, cerré bien la hilera. Una cadenita al aire y por detrás voy a ir a abrazar este primer punto bajo. ¿Ven? Que por lo general estos puntos son varetas, muchas veces cuando hacemos este tipo de rosas. Acá es recontra cortito porque es un punto bajo. Abrazo y tejo un punto bajo. Una cadena de 3 puntos y salto al próximo puntito bajo por detrás. Abrazo con la aguja y tejo un punto bajo. Y así vamos a ir haciendo estos arcos. 1, 2, 3. Voy por detrás al próximo punto, abrazo y tejo el punto bajo. Yo sé que esta rosa o flores así similares, muchísimos saben hacerla, pero recuerden siempre, mencionamos a los principiantes, porque quizás nunca hicieron este tipo de flor. Pueden entrar a la sección de técnicas y ver que hemos hecho varias de estas florcitas, para que puedan ir mirando y van viendo cómo las hacemos con otro tipo de puntos. Me voy a detener, miren esto, ¿ven? Lo que les mencionaba, al estar trabajando con la aguja y la hebra, el centrito comienza a abrirse, no se va a destejer, porque no va a llegar a destejerse. Por eso yo menciono siempre que cuando hacemos un nudo mágico, un nudo deslizado, aparte de ajustarlo bien y esconder la hebra, lo primero que tenemos que hacer es un nudo para que contenga todos estos puntos y evitar que se abra como les mostraba recién, que dio justo para poder explicarles. Bueno, vuelvo a los arcos. Y yo les quiero contar todo junto, todos los detalles, todo. 1, 2, 3. Abrazo el puntito por detrás y tejo un punto bajo. La flor es divina, pero los puntos son más cortitos en esta ocasión. Bueno, así ya estoy llegando al final. Ahí voy a estirar un poquito más, me faltaría un arco más. 3. Cuando llego al primer arco que está aquí, lo voy a cerrar con un punto deslizado. Busco este primer puntito
y lo cierro con un punto deslizado. Voy a estirar la hebra, lo giro y les muestro. Obviamente, sobre todo para los principiantes. ¿Ven? Acá tenemos los 6 arcos porque tenemos que volver a tejer una segunda hilera de pétalos y desde aquí los vamos a tomar. Estoy contando tener los 6, que no me falte ninguno. Me parece que me está faltando uno. 1, 2, 3, 4. Me parece que me faltó un. Ah, sí, me faltó uno ahí. Ya lo estaba haciendo mal. Me estaba faltando uno, que después les voy a mostrar que mientras tejía estas muestras, me pasó. Hice una flor de 5 pétalos. 1, 2, 3. Me estaba saltando uno de estos petalitos. Ahí está. Ahí está. Este. Si ustedes notan, ven que ahí se ve la hebra que lo fui abrazando. Pero a este lo había pasado de largo. Por ahí porque estaba charlando. Les estaba contando otro detalle. Pero bueno, ahí está. Lo recuperamos. 1, 2, 3. Ahora sí. Paso por aquí y tejo un punto deslizado. Tiro y ahora sí les vuelvo a mostrar. Tiene que haber 6 arcos. Verifiquen porque como la flor es muy peticita por el punto que elegimos para hacerla, puede pasar, y de hecho me pasó a mí haciendo las muestras. Ven que se vuelve a abrir el centro a justo. Yo sé que después lo voy a ajustar y lo voy a cerrar, pero tengan en cuenta eso que es un detalle importante. Bien, tenemos los 6 arcos. Ahora comenzamos a rellenar. Entonces esta flor nos queda con ese relieve divino. Esta es la colita, con esa no. Ahí. Bien, ahora voy a saltar dentro del arco. En este arco de 3 voy a tejer un punto bajo y 5 varetas. En la primera hilera de pétalos eran 3 varetas. Bueno, aquí vamos a tejer 5. Quedan bastante como a presión, pero así es la flor. Tengo 3, 4 y 5. ¿Ven? Queda un pétalo más anchito y el punto bajo. O sea, hacemos el mismo movimiento, pero con más cantidad de puntos. Salto al próximo arco. Punto bajo, 5 varetas. 5, vuelvo a tejer un punto bajo. Bien, así me quedo tejiendo hasta completar los 6 pétalos. Bien, amigos, acá terminé con el último pétalo. Voy al primer punto bajo y cierro la hilera con un puntito deslizado. Voy a hacer una cadena para un nudito, tiro y tenemos lista. Miren qué les parece, una flor divina. ¿Qué nos queda por hacer? Vamos a enhebrar esta colita y la vamos a esconder. Yo ya hice el nudo de la flor para que no se abra. Y a esta hebra la vamos a llevar a pasear por aquí atrás. La puedo llevar por dentro de los pétalos. Ahí, esta aguja es un poquito gordita. Bueno, ahí. Tenemos lista la flor. Si ustedes quieren hacer un trabajo, obviamente, más grande, preparen primero todas sus florcitas y luego comienzan a hacer el segundo paso, que serían las hojitas, por ejemplo. O por lo menos se preparan unas cuantas florcitas y van adelantando y viendo cómo ubicar los hexágonos, que también en la sección de técnicas hemos hecho la unión de hexágonos, así que entren ahí porque los pueden coser, los pueden tejer con punto deslizado, con punto bajo. Hemos hecho muchos trabajos uniendo hexágonos. Así que también, obviamente, los invito a que entren y pispen ahí, que tenemos de todo para ver y combinar y tejer y jugar con nuestra agujita. Bien, vamos a lo que serían las hojitas. Voy a comenzar en el centro de cada uno de estos pétalos. Bien, me voy a ir al medio, pero dejo una hebrita ahí para luego poder anudar y esconder. Voy a ir al medio de estos 2 puntitos bajos, paso mi aguja por el centro. Voy a tejer una cadena de ajuste, tiro la lazadita, tomo hebra
vuelvo a entrar por el mismo espacio, tiro mi segunda lazadita, cierro, ajusto y voy a tejer un arco. Cuando ajusto ya tejo un arco de 3 cadenas. Vuelvo a hacer una segunda hojita. Esto sería una de las hojitas. Tomo lazada, voy al mismo punto, estiro, tomo lazada nuevamente, estiro, cierro y cierro. Entonces, ahí me quedaron las 2 hojitas, las primeras 2 hojitas. Ahora, voy a tejer 2 cadenitas y miren, en el punto central del pétalo voy a ir por detrás de este puntito, ahí, abrazo así, miren, simplemente ahí. Paso por aquí, el borde de la vareta, voy hacia la otra vareta y acá voy a tejer un punto bajo. ¿Ven? Queda por detrás del pétalo, no se nota dónde unimos ese punto. Otra vez, 2 cadenas y nuevamente tomo lazada, voy al centro de estos 2 puntitos bajos, estiro una vez, voy de nuevo con una lazada, estiro 2 veces. Cierro todos los puntos y ajusto. 3 cadenas y nuevamente tejo una hojita. Tomo lazada, fácil, súper fácil. 2 veces, cierro, ajusto. ¿Ven? Hice mi segundo grupito de hojas. 2 cadenas y voy de nuevo al pétalo. Abrazo por aquí y por aquí. Entraría mi aguja, tejo un punto bajo. Pueden hacerla toda en un solo color y se hacen un suéter con estas rosas que digo, no sé, no que lo van a amar, lo van a recontra amar porque va a quedar un trabajo súper, súper delicado, bonito, muy romántico, porque con flores, hexágonos, queda un trabajo increíble, divino. Pero también podrían hacerse, si ustedes quieren, no sé, una mantita, un pie de cama, un almohadón, si no lo quieren utilizar para prendas. Miren qué bonito, una mantillita para bebé, para una bebota y eligen algún color así muy suavecito, pastel, qué decir, un sueño. Bueno, así me voy a quedar tejiendo todo alrededor. Recuerden, donde está el pétalo va un puntito bajo y en cada unión entre pétalo y pétalo van las hojitas. Me quedo tejiendo. Esto es muy, muy fácil. Último arco de 2 cadenas. Vamos a la primera hojita y con un punto deslizado cerramos aquí. Una cadenita para hacer nudo y con el verde, que es mi elección de color, terminamos. Ustedes después van a buscar el color que más les guste. Se van a enamorar de esta flor. Yo estoy profundamente enamorada. Se me ocurren 1000 proyectos para hacer con esta flor porque es súper, súper delicada. Bien, ahora eligen un color para el marco. Si lo quieren hacer, obviamente, con varios colores. Bien, vamos a empezar en el centro de una de las hojitas. Cualquier centrito de estos, vamos a empezar ahí. En este arco voy a tejer varetas. Todo el borde va a ser de varetas, que es mi elección. Lo quieren hacer con media vareta, también podrían hacerlo. Les va a quedar más bajito, un borde mucho más angosto, pero también podría llegar a ser, ¿eh? Ustedes saben que tienen que jugar también con la agujita y animarse. Bien, tejo mi primer vareta, voy por una segunda y una tercera. Una cadena al aire y vuelvo a tejer en el mismo espacio 3 varetas. Listo, una de las esquinitas. Ahora voy a ir rellenando aquí. Entonces, acá estas hebritas las puedo esconder después, las voy a dejar ahí atrás. En este arco de 2 cadenas voy a tejer 2 varetas.
Salto este punto, no lo tejo, voy a saltar al arco y vuelvo a tejer 2 varetas. Cuando llego a las hojitas, tejo esos 2 grupos de 3 varetas. Son 2, 3, una cadena al aire y otra vez 3 varetas. Acaba de caer una piña de mi pino arriba del techo. Hay un viento, les cuento que aquí está haciendo mucho frío en la ciudad donde yo vivo. Entonces van a escuchar el viento fuertísimo por ahí de fondo. No lleva el viento. Bien, miren las esquinitas. 3 varetas, una cadena, 3 varetas. 2 varetas, 2 varetas. Y así vamos a ir repitiendo todo alrededor, formando este hexágono divino. Súper, súper fácil. Y bueno, belleza total. Me quedo tejiendo hasta dar toda la vuelta y ya se los muestro. Miren esta belleza. Acá tejí un puntito deslizado, nudito, cortamos la hebra. Entonces, miren lo que es esto, si no enamora esta flor, por favor, qué divina, divina, divina. Bueno, ustedes pueden jugar, acá son distintos rosados, pueden formar cualquier proyecto que se les ocurra, miren qué bonito, y a jugar, obviamente, como digo siempre. Les quería mostrar esta, miren. Esta tiene, me equivoqué, iba a tanta velocidad anoche que la hice con 5 pétalos final. Por eso les mencionaba, cuenten los arquitos, porque acá le mandé 5, pero me salté una, ahora la tengo que destejer. Me quedó una sin querer, una de 5 pétalos. Qué bien podrían hacer, en vez de hacer 6 pétalos, si hay proyectos que se hacen con 5, podrían hacerla con 5 pétalos también, pero bueno, era algo fallido, pero les quería contar que yo también me equivoco millones de veces. Tengo que tejer y detejer muchas veces. Bueno, me quedaría esconder estas hebras y disfrutar. A ver, ¿en qué proyecto pondría yo estas flores divinas, divinas, divinas que quedaron en estos hexágonos? Espero que les guste tanto como a mí. Yo me enamoré de esta flor, que algo seguro que vamos a hacer. Y espero que a ustedes también les guste tanto como a mí. Un besito, nos vemos en otro tutorial. Chao, muchísimas gracias.